Bueno, acá en Palsur, una vez más vamos a hablar con una persona muy conocida, reconocida por haber sido subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, además por ser un férreo militante de la soberanía nacional en lo que tiene que ver con los puertos, con las vías navegables, como lo es el ingeniero Horacio Tetamanti. Hola Horacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un Muy bien. gusto Bueno, charlar muchas contigo. gracias por esta posibilidad que nos das de volver a conversar con vos. Y en este caso para hablar de un tema de mucha actualidad que lo han abordado desde diferentes puntos de vista, pero que lo escucho que lo conversan o que lo exponen personas que quizás no tengan el nivel de sapiencia que tenés vos con respecto a algo como lo es un puerto. Vamos a hablar de qué es lo que está pasando con este puerto que quiere hacerse con financiación china en Río Grande por parte de la provincia de Tierra del Fuego, que ha firmado un memorándum con esta empresa. ¿Qué te parece? Comentanos qué es lo que sabés vos al respecto. Mira, he leído, como muchos, las noticias y la comedia de enredos, ¿no? Yo diría que es como una comedia de enredos donde la política argentina muestra nuevamente su cara de la mediocridad del poco nivel que lamentablemente se expone, ¿no? En temas importantes que deberían ser transmitidos con claridad, con precisión y no seguir agregando más confusión a la que ya estamos sufriendo en un tema que la gente que, digamos, no necesariamente debe ser experta en temas que tienen su complejidad, quieren escuchar claridad de conceptos, docencia, para que realmente lo que necesitamos es pensar las cuestiones argentinas con un criterio de razonabilidad y de equilibrio, ¿no es cierto? Lo cierto es, de las cosas que yo he leído, especialmente en el diario de Clarín, digamos, son realmente lamentables en términos de que hay un abismo entre lo que la realidad de los pasos que nuestra normativa impone para cuestiones tan importantes como es la habilitación de nuevos puertos, ese nada tiene que ver con lo que se expone o con lo que se dan. Incluso escuché por ahí algo casi delirante, que hicieron denuncias penales a no sé qué funcionario de la provincia por haber avanzado con algunas cuestiones que realmente carecen de todo fundamento. Yo lo que tengo, digamos, en conocimiento de lo que he leído es que tampoco te puedo acreditar si es realmente verídico o no la documentación que se publicó, es eventualmente una carta de intención aparentemente firmada entre un grupo inversor chino y la provincia de Tierra del Fuego, Antártida y la del Atlántico Sur. Y eso tiene esa característica, es simplemente una carta de intención. Es importante señalar que las provincias no tienen ningún tipo de injerencia, ni capacidad, ni jurisdicción para poder habilitar puertos. Es decir, la actividad portuaria en Argentina está regida por la ley 24093, que es muy clara. La podemos discutir, la podemos criticar, yo he sido crítico y sigo siendo crítico de esa ley, inclusive cuando fui funcionario propuse la necesidad de que esa ley sea modificada, pero lo cierto es que hasta tanto eso no suceda, es la ley que nos rige y la ley que no tenemos que obligatoriamente seguir. Y cierto es que hay una sola persona en la Argentina que tiene capacidad jurídica para habilitar nuevos puertos en Argentina, en todo el territorio nacional, en todas las provincias del territorio nacional y en el gobierno autónomo de la provincia de Buenos Aires. Es el Poder Ejecutivo Nacional. Y hay una autoridad de aplicación de esa facultad, que es la denominada, que es una autoridad muy importante, que tuve el honor de ejercerlo en su momento, que es la Autoridad Portuaria Nacional, que recae en la cabeza del subsecretario de Puertos y Vías Navegables. Es el único que puede, digamos, evaluar, solicitar la información técnica necesaria para dar el primer paso, que es lo que se llama declaratoria de obra, donde el interesado o la entidad que quiere promover un nuevo puerto debe someter una cantidad de información. Esa información se evalúa, se determina una cantidad de cuestiones y después se ponen en marcha un conjunto de medidas administrativas que por último terminan en la provincia que se radica. Porque si bien el proyecto macro debe ser aprobado por el gobierno nacional, mejor en principio
el Poder Ejecutivo Nacional, las provincias también tienen que continuar y darle la autorización particular de su jurisdicción, en función de los impactos ambientales, habilitaciones, sean municipales o sean provinciales, y todos los elementos que vienen a posterior de que primeramente la autoridad portuaria lo haya dominado como elegible. Con lo cual, esta carta de intención es solo eso, una carta de intención que es absolutamente legítima, por lo que yo pude leer, es simplemente la provincia declara de interés el proyecto, cosa que tiene facultad para ese y para cualquier otro proyecto que tenga entendido que sea interesante para la provincia, y se dispone como un facilitador, como un ayudador, digamos, frente al gobierno nacional, para facilitar o para agilizar o para, digamos, proponer caminos más eficaces para que las tramitaciones que están fuera de su jurisdicción, eso es importante, están fuera de su jurisdicción, lleguen, uso una palabra adecuada, lleguen a buen puerto. Claro. Con lo cual me parece que esta es la situación, y bueno, acá se combinan dos cuestiones. Creo que la provincia de Tierra del Fuego, si firmó o participó en ese documento que yo tuve acceso, no amerita ninguna crítica. Digamos, lo que ha hecho la provincia de Tierra del Fuego, el gobernador, no recuerdo ahora quién es el responsable que firmó ese documento, es un documento que yo lo caracterizo como carta de intención, como una declaración de voluntad, y que lo hace con claridad respecto de lo que defina sobre ese proyecto de puerto, que no significa de ninguna manera que el proyecto deje de cumplir lo que la ley obliga a cumplir. O sea que hasta ahí está todo bien. Obviamente debió haber intervenido con mayor firmeza la Autoridad Portuaria Nacional. Todo el mundo sabe que yo soy enormemente crítico del Ministerio de Transporte de la Nación. Creo que el área marítima, portuaria, fluvial está en una situación realmente de emergencia, a la deriva, con una ausencia absoluta del subsecretario, que es una persona que carece de los conocimientos para ejercer ese cargo. En principio no tiene equipos, están desarmando los equipos. Debió haber clarificado esto que estoy diciendo yo con mucha simpleza, haberlo hecho con esta claridad, para evitar que después se pongan en marcha procesos operativos que en definitiva terminan siendo operativos políticos para denostar, para degradar, para seguir tirando, digamos, el asta a la delicada situación argentina. Bueno, o sea que bueno, incluso esa es la situación. Se llegó a decir, cosa que yo incluso, yo no creo que sea así, como tampoco en su momento creí que fueran a establecer una base norteamericana en Tierra del Fuego. Se llegó a decir que como era un puerto multipropósito, iba a ser una base militar china por ser un puerto multipropósito. ¿Qué significa puerto multipropósito? Bueno, ahí denota, digamos, primero tristeza, ¿no? Porque Argentina es un país importante, con gente que sabe del tema, es decir, que se puedan decir estas barbaridades, estas estupideces con este nivel de liviandad, y que políticos de la oposición o lo que fuera se prendan a seguir en esta cadena de como es, enredos. Es decir, ¿cómo va a haber una base naval de otro país en Argentina? Eso está totalmente extraño a nuestra legislación normativa. Es decir, hay varias cosas que hay que hacer. La ley de puertos 24093 incorpora conceptos, o incorporó allá por el año 94, 95, que se puso en marcha, conceptos que no estaban en la legislación argentina, que por ejemplo, entre otras cosas, los puertos privados. Es decir, habilitó la posibilidad que hubiera puertos privados. ¿Qué significa un puerto privado? Un puerto privado puede tener dos características que son también normativamente distintas. Puede ser un puerto privado que forme parte de una cadena de producción terminal, de una determinada producción específica, que en realidad más que un puerto, podríamos decir que lo definiría con mayor precisión como si fuera un muelle de embarque. Es decir, por ejemplo, una aceitera que produce aceite de soja, por ejemplo, que recibe el grano de soja vía terrestre o vía marítima en su fábrica que está a la vera de un río, por ejemplo, y solicita habilitar un puerto para ejercer una función portuaria, para cargar esa producción y exportarla. Entonces ahí no habría usuarios públicos, digamos, sería un puerto privado para uso privado y que por lo tanto
debe también contribuir y cumplir con todo lo que tiene que cumplir. Eso no significa que por más que sea privado, tiene que tener la obligatoriedad de tener todos los estamentos del Estado de controlador. Es decir, tiene que tener la prefectura, tiene que tener la aduana, tiene que tener senazas y cosas de alimentos, tiene que tener, digamos, todo lo que significa la inmigración. Es decir, que aunque sea privado y aunque sea una función exclusivamente de su propia línea de producción y no interviene en terceros, de todos modos tiene que cumplir todos los estamentos de la presencia del Estado en todo lo referido a la custodia de lo que significa el comercio exterior, con lo cual, en ese sentido, no tiene ninguna diferencia a lo que podría ser un puerto privado de uso público o un puerto público, que en todos los casos, salvo el puerto de Buenos Aires, son provinciales. Entonces, desde ese punto de vista, no podría haber ningún tipo de hipótesis descartada que están diciendo. Por otro lado, es importante también señalar que la otra instancia que podría tener un proyecto privado de puerto público es no conformar parte de una línea de producción específica, a los efectos de ser solamente un muelle de embarque, sino un puerto público de servicios públicos. Es decir, que lo podrían usar cargadores, exportadores o importadores de forma libre. En ese caso, se tendría que agregar y tendría que cumplir, además de todo lo que te comenté respecto al comercio exterior, lo que significa el sostenimiento de un servicio que se caracteriza como servicio público. Es decir, tiene que tener obligatoriedad de prestarlo en determinadas horarios mínimos, tiene que tener la obligatoriedad de estar ceñidos con un cuadro tarifario que también tendría que ser aprobado por el Estado Nacional, supervisado, etcétera, etcétera, etcétera. Y después tendréis puertos que también podrían ser de uso, general, y que son provinciales. Por ejemplo, el puerto de Quequel, el puerto de Bahía Blanca, el puerto de San Pedro, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, es evidente que la gestión portuaria, si fuera ejercida por una persona jurídica que no sea estatal, tiene que ser una persona jurídica de derecho argentino. Es decir, no puede haber una empresa extranjera. Es decir, una empresa extranjera no podría tener la posibilidad de tener un puerto privado, porque tiene que ser una persona jurídica del derecho argentino. Pero, por supuesto, nada impide que esa persona jurídica, sea sociedad anónima argentina, lo que pueda, puede tener perfectamente, como la tiene en todos lados, inversores extranjeros. Claro. Nosotros tenemos una ley, también a mi criterio nefasta, pero vigente, que es la ley de inversiones extranjeras que desarrolló Cavallo en la década del 90, que iguala derechos y obligaciones indiferentemente sean de origen nacional o extranjero. O sea, y después hay una tercera figura, que es el financista, el que financia la obra, que puede ser el propio explotador del puerto, o puede ser un tercero. Es decir, acá dice China va a financiar. Bueno, hay que aclarar, ¿quién va a financiar a China? ¿El gobierno chino o una entidad financiera internacional china, bilateral china? Va a financiar a una empresa china que se va a radicar en la Argentina, que va a conformar una sociedad anónima de derecho argentino, y va a ser un puerto que previamente debió haber sido aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional, que puede ser privado. Entendía que hay un interés chino de hacer una elaboración del gas, el rico gas que sale de Tierra del Fuego, y convertirlo con unos procesos petroquímicos en fertilizantes y exportarlos. Es exactamente lo mismo que hacen las empresas norteamericanas en el Paraná para exportar los subproductos del agro, etcétera, etcétera. Hay puertos privados de empresas extranjeras que son, digamos, empresas de derecho argentino, pero con capitales extranjeros, que tienen actualmente explotaciones portuarias en Argentina, y que nadie hace ningún escándalo. Nadie dice que Estados Unidos tiene una base militar porque una empresa de capitales norteamericanos es propietaria de una sociedad que explota un puerto argentino. Claro, si no, en el Paraná habrían 20 bases militares. Es claro, entonces esto es de una ridiculez, de una ignorancia que lamentablemente es muy triste. Ahora, por último decirte que yo leí después que el gobierno argentino había bajado el dedo al puerto. No se puede bajar el dedo a nada que tuvo un dedo para arriba.
Es decir, ¿qué significa? ¿Bajo el puerto a qué? Si no hay ningún trámite. Leí que ni siquiera se inició la declaratoria de obra. Es decir, ¿cómo le va a bajar un dedo a un expediente que todavía ni siquiera se inició? Entonces, ¿quién bajó el dedo? Salió, como yo digo, estos estúpidos, que espero que no existan, el Ministerio de Transporte a decir que bajó el dedo. ¿Cómo un funcionario del Ministerio de Transporte va a decir que bajó el dedo algo que ni siquiera se inició? Solamente para tapar o para defenderse de un ataque que en vez de defenderse con un criterio razonable, aprovechar la oportunidad que da todo esto para hacer docencia, para que la gente entienda de qué estamos hablando, explicar, que la gente sepa de qué estamos hablando, se suman, porque son funcionarios que no tienen la más remota idea de lo que es un puerto y que no sé por qué razón ocupan lugares importantes, opinan con tanto más de conocimiento de aquellos que tiran a robar este tipo de cuestiones. Lo cierto es que yo entiendo que esto se trató de una carta de intención que firmó el gobernador. Creo que para mí el gobernador o quien firmó esa carta de intención no cometió ninguna ni ilegalidad ni irregularidad. Yo, si hubiera tenido la oportunidad de asesorar al gobernador, le hubiera dicho que no lo haga, porque qué necesidad tenía de hacer esta carta de intención si realmente lo podía haberlo acompañado a presentarse en la Autoridad Portuaria Nacional de la mano de un gobernador. Yo he sido Autoridad Portuaria Nacional y he recibido muchos gobernadores que han venido acompañando inversiones que consideraban importantes para su provincia, y lógicamente el funcionario nacional, como no va a recibir un gobernador, y receptar, digamos, la inquietud y colaborar con la gestión, por supuesto, en el cumplimiento de la normativa vigente. Claro, obviamente. la crítica sería más que nada un proceder en cuanto a la visibilidad política. No, yo creo que, más allá que creo que no ha cometido ninguna irregularidad, ni ilegalidad, ni nada que amerite, creo que salió un estúpido a decir que iban a hacer denuncias penales contra el gobernador, sí, digamos, que lo de siempre, o las de siempre, que hablar es gratis. Lo cierto es que subjetivamente, si yo hubiera tenido la oportunidad de haber opinado al gobernador, le digo, mira, no creo que sea necesario firmar esta carta de intención, y simplemente me parece que acompañar a los inversores en un proyecto productivo en la provincia, que tienen todo el derecho y la obligación de fomentar los gobernadores inversiones en provincia, sean extranjeras o sean nacionales, por supuesto, acompañarlo a tener una entrevista con la Autoridad Portuaria Nacional. Lo que pasa es que no hay Autoridad Portuaria Nacional, no hay política portuaria, no hay proyección, no hay nada, no hay gobierno nacional, te diría, en ese sentido, particularmente en la parte de esto. Pero bueno, me da la impresión de que esto termina siendo como siempre, ¿no? Es decir, un paso para atrás en la construcción de una comunidad que pueda encarar sus cosas tan importantes como estas y otras con mayor seriedad, ¿no? Bueno, ahora una cosa que se vincula con esto, y ya te dejo libre, es que, bueno, una de las confusiones a las que se terminó sumando esto es que la ministra Castiglione, que la ministra de la provincia de Tierra del Fuego de Ambiente, Sonia Castiglione creo que se llama, dijo a la revista Puerto en el año 2022, en octubre de 2022, que ese puerto, que estaban ya iniciándose los trámites o las conversaciones para que se haga, iba a servir para abastecer a la flota china que pesca en la milla 201, y que una vez terminado el puerto, junto con todas las provincias de la Patagonia ya estaban hablando para hacer un pedido al gobierno nacional para que abastezca esta flota china. ¿Vos crees que esto es algo positivo, negativo lo que propone? Pero digamos, ¿quién dijo, quién dijo o aseveró o opinó de que eventualmente este puerto, entre otras funciones, iba a tener la posibilidad de atender la flota china? La ministra de Ambiente de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, Sonia Castiglione, lo dijo explícitamente en una entrevista a la revista Portal. Bueno, varias cosas ya de reflexionar. No, es evidente que este tema es un tema que a la ministra le es totalmente ajeno, porque no tiene la más menor idea de lo que estaba opinando, porque independientemente que eventualmente una empresa china previamente constituida como una empresa de derecho argentino en el país, haya obteniendo los
los permisos necesarios para habilitar, construir y poner en marcha un puerto, eso no lo exime del cumplimiento de las reglamentaciones que son generalidades para todos los puertos. Es decir, está sometido a la regulación de la seguridad de navegación de la prefectura, de la exportación de productos, del Secretario de Estado. Y en relación a Se te escucha tiene cortado. que estar o cualquier otro puerto de la Argentina, tiene que cumplir las generalidades de la cuestión. Hoy, ningún puerto argentino está habilitado a recibir buques que hayan pescado en aguas en litigio o en situaciones ilegales. No hay posibilidad, ni en ningún puerto de Ushuaia, que eventualmente lo puede haber, que anteriormente se había hecho. Yo tengo experiencia porque soy ingeniero naval y en un momento atendimos este tipo de buques. Se hizo porque existía una normativa que así lo permitía. A posteriores, en el gobierno de la Rúa, me acuerdo ya por el año 2000, explicaron algunas cuestiones o requisitos para buques en puertos argentinos que impedían que estos buques pudieran tenerse en tierra de juego en ningún otro puerto de la Argentina. Con lo cual es otra discusión aparte e independiente del caso particular. El debate, la discusión, interesante por cierto, yo te podría dar horas de esto porque soy especialista del tema de pesca y de la reparación de buques de pesca, es una asignatura todavía pendiente que creo que hay que abordar, pero se abordan en las generalidades de toda la Argentina. No puede haber un solo puerto que pueda hacer una cosa y otro puerto no. Si se habilita o se reconstruye o se modifica la normativa a los efectos de habilitar que esos buques puedan ser reparados en puertos argentinos, se hará en Tierra del Fuego, en Santa Cruz, en Chubut, en Buenos Aires o donde fuere. O sea que eso es totalmente independiente. Es evidente que las declaraciones del ministro de Medio Ambiente, que opina de puertos, que está fuera de lo que es el medio ambiente, han sido al menos poco afortunadas. Bueno, muchas gracias Horacio por esta oportunidad que nos das de hacer docencia con algo tan importante y tan inmediato como lo es este puerto que ojalá se haga en Río Grande. Bueno, perfecto. Dale, estamos a disposición. Dale, abrazo enorme, chau, chau.